Muy buenos días, queridos alumnos, y continuando con las clases virtuales para el segundo secundario, empezamos con el verbo, algo que ya habíamos adelantado anteriormente, ¿no? Y nos habíamos quedado en lo que es la persona, ¿sí? Entonces, vamos a ver el verbo, criterio de estudio. Ya expliqué la vez pasada que al verbo se le estudia en base a tres criterios. El criterio semántico, el criterio sintáctico y el criterio morfológico, del cual vamos a hablar ahora. Cuando hablamos del criterio semántico es la definición del verbo, no es una palabra de categoría variable que expresa acción, estado, pasión, inacción, ¿sí? Es el criterio semántico. El sintáctico, que el verbo cumple la función de núcleo del predicado, que también lo vamos a hablar posteriormente, ¿sí? Ahora vamos a hablar de lo que es el criterio morfológico. Cuando hablamos de criterio morfológico, vuelvo a repetir, decimos que el verbo tiene dos partes, ¿no? Tiene un lexema y tiene ¿qué? Y tiene morfemas flexivos. Estos morfemas flexivos inmediatamente yo los relaciono, como dije anteriormente, con número, persona, tiempo, modo y aspecto, ¿sí? El criterio morfológico, cuando hablamos del criterio morfológico, empecemos ya por la parte inicial, con la parte inicial, que es clase de palabra variable que consta de un lexema y morfemas flexivos, ¿no? Cuando hablamos de morfema, del lexema y morfemas flexivos, hablamos de la estructura del verbo, ¿sí? Muy bien. Y acá está mejor detallado el lexema y los morfemas flexivos. El lexema, que es la parte invariable del verbo cuando es regular. Dice, es la parte invariable del verbo cuando es regular. Como lo estaba explicando, cuando el verbo es regular, al conjugarlo, su raíz no cambia. Cuando es irregular, cuando lo conjugamos, su raíz cambia. Mucho cuidado. Que aporta el significado básico. Entonces, qué parte del verbo aporta el significado básico? El lexema. ¿Y los morfemas flexivos qué aportan? Esto. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Morfemas flexivos, parte variable que aporta información de persona, tiempo, número, modo y aspecto. Contiene lo que son las desinencias verbales. Las desinencias verbales con los morfemas flexivos tienen bastante relación. Acuérdense bien de eso. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de los morfemas flexivos. Tenemos 5. Número, persona, tiempo, modo, aspecto. El número indica la cantidad de participantes en la acción verbal o en el acto de la comunicación. Singular, el ama. Pero en este caso no me ocupo yo, queridos jóvenes, de los pronombres, sino me ocupo de qué? Del verbo en sí. ¿Sí? Para darme cuenta mejor. Si me dicen ama, el verbo ama, ¿en qué número y en qué persona está? Número, singular. ¿En qué persona? Tercera persona. ¿Sí? Cuando digo ellos aman, ¿no? Vuelvo a repetir, voy a obviar el pronombre aman. Aman, ¿en qué número está? En plural, porque se refiere a ellos, ellas, puede ser, ¿no? ¿Ah? Y ellos y ellas, ¿en qué número están? En plural. Cuando hablemos del pronombre nos vamos a dar cuenta. Persona. ¿Cuántas personas gramaticales existen? 3. Primera, segunda y tercera. ¿Sí? A ver. Vamos a ver acá. La persona indica la persona que ejerce la acción, estado, proceso, etc. Indica la persona que ejerce la acción verbal. Para poder entenderlo mejor. ¿Para qué tanta cosa, no? Indica la persona que ejerce la acción verbal. ¿Ya? Primera persona, ¿quién es? Yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él. Primera persona, ¿quién habla? Yo defiendo. Segunda persona, ¿con quién se habla? Tú defiendes. Tercera persona, ¿de quién se habla? Él defiende. ¿Sí? A ver, vuelvo a ver. Yo, tú, él, que son pronombres. El tiempo indica el momento en que se realiza la acción verbal. ¿Y cuántos tiempos hay? 3. El pretérito, el presente y el futuro. Mucho. Pero acá ya no vamos a hablar así al detalle. Vamos a hablar de que hay tiempos simples y hay tiempos compuestos. ¿Sí? El tiempo simple utiliza una sola palabra. Si yo hablo, yo hablé, yo hablo, yo hablaré. Cuando digo yo
hablé es pretérito. Cuando yo digo yo hablo es presente. Cuando digo yo hablaré es futuro. ¿Sí? Solamente una palabra, es decir, solamente un verbo. El tiempo en forma compuesta usan dos palabras. Estas dos palabras, ¿qué son? Un verbo auxiliar y un verbo principal. El verbo auxiliar siempre va a ser el verbo haber. Y el verbo principal va a ser ¿qué? Un participio. Un participio es una forma no verbal o verboide. ¿Cuántas formas no verbales o verboides existen? 3. ¿Cuáles son? A ver, el infinitivo, el participio y el gerundio. En la compuesta usan dos palabras, el verbo auxiliar más un participio pasivo. A ver, ¿y los participios en qué terminan? Ado, ido, to, so, cho. Son verbos que terminan así. El tiempo se presenta en el verbo auxiliar. Mucho cuidado. Dice, él habrá comido. Acá vemos, queridos jóvenes, ¿cuál será el verbo? Él habrá comido. Si yo lo analizo sintácticamente, él habrá comido. ¿Cuál es el verbo? El verbo es todo esto, pero lo estoy colocando separado para que se den cuenta, ¿ya? El verbo es todo esto. Todo esto. A ver, todo ese es el verbo. ¿Pero en qué forma está? En forma compuesta. Ahora, pero ahí, profe, pues no estamos hablando de formas, estamos hablando de tiempo. Muy bien, buena pregunta. Pero ¿qué es? ¿Cuál de los dos verbos me da idea de tiempo? El verbo auxiliar. Ahora vamos a hablar de los modos. El modos dice que el modo indica la actitud. La actitud del hablante ante lo que se dice. La actitud del hablante ante lo que se dice. ¿Cuántos modos hay? 3. El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo que expresa una acción real. El indicativo, el hablante se considera una acción real como real. El subjuntivo, el hablante expresa un deseo. Y el imperativo, el hablante expresa una orden. Por decir acá, el indicativo, el hablante se considera una acción como real. Participamos en la actuación. Acción real. Subjuntivo, expresa un deseo. A ver, vamos a ver. Quisiera que participen en la actuación. Quisiera, es un deseo. ¿Ya? El verbo. El imperativo, expresa una orden, un mandato, un ruego. Vamos, participen en la actuación. Vamos, es una orden. Entonces hay 3 modos. El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Y terminamos con lo que es el aspecto. Hay 2 aspectos, el aspecto perfectivo y el imperfectivo. ¿Cuándo el aspecto es perfectivo? Cuando la acción real ha concluido. ¿Y cuándo es imperfectivo? Cuando la acción está en proceso. Vamos a ver con este ejemplo. El aspecto señala el proceso verbal como acabado o inacabado. ¿Ya? Vamos a ver. Perfectivo, acción acabada. Yo comí, yo habré comido. Son acciones acabadas. Ahora, el imperfectivo, acción no acabada. Yo como, yo comía, yo como. ¿Terminó la acción? No, porque estoy en proceso. Yo comía. ¿Acabó la acción? No, comía, dice. ¿Ya? Bueno, queridos alumnos, esto es desde el punto del estudio del verbo desde el punto de vista morfológico. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.